Eso. Eh, Nuevamente decir que qué bueno que hayan personas de tantos centros distintos, ¿no? Tenemos gente de Toluca, de Mérida, eh, De de Barcelona. Barcelona, De Barcelona. de Temisco. Qué bueno que hayan podido venir. Pues vamos a empezar nuevamente, primero que nada, agradeciéndote, Subuti, por tu tiempo, tu generosidad. En México nos gustan los aplausos, entonces podemos darte la bienvenida con un aplauso. La dinámica básicamente es que vamos a tener como una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Les invitamos a que enviaran algunas preguntas. Afortunadamente recibimos varias, lo cual significa que desafortunadamente tal vez no todas se respondan, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Antes de empezar, simplemente me gustaría introducir muy brevemente a Subuti, porque pues lo conocen, ¿no? Y yo en lo que pensaba en mi mente cómo imagino a Subuti. Y como me lo imagino, es como un huracán del Dharma. Qué bonito. Pero que lejos de ser destructivo, más bien es como creativo, ¿no? Como un tipo de fuerza imparable. Hay destrucción. Un poquito de destrucción. Es necesario. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Para reconstruir. Pero es una fuerza imparable que va a lugares y así como que cosas emergen, ¿no? Y todos acabamos así como, ¿qué acaba de pasar? Acabamos de estar en un retiro con él, los miembros de la orden, y esa fue la experiencia, como muy significativo. Pensaba yo en todas las instituciones que Subuti ha ayudado a crear, ¿no? Y cómo es que, pues las instituciones, igual la misma palabra institución no es muy popular, ¿verdad? Como que no es muy, sí, crear instituciones. Pero es lo que se necesita para que se pueda practicar el Dharma, ¿verdad? Que haya un espacio donde se pueda practicar. Y Subhuti ha hecho eso toda su vida, ¿no? Creado condiciones, creado lugares. Ayer Nagaprilla hablaba de que fue el primer director del primer centro budista Triratna en el mundo. ¿Cómo se llama? 24. ¿Cómo? 24. A los 24 años. Wow. ¡Qué locura! No, yo... Sí, voy, sí, tengo que... Ya se te hizo tarde. Ya sé. No, imagínate, ¿no? Ha ayudado a crear centros de retiros. Estaba pensando en que, pues muchas de las mitras mujeres que están aquí van a ir a un retiro de ir a refugio. Los retiros de ir a refugio del proceso de ordenación, el plan, lo creó Subhuti junto con otras personas, ¿no? No había un plan del proceso de ordenación, sino que Subhuti y otros hicieron eso. Entonces, bueno, todos nos hemos beneficiado, yo creo, de Subhuti y pues sigue dándose, ¿no? También la otra cosa en la que pensé, y con eso termino, es hay un poema de Walt Whitman que dice, me dan ganas de llorar. Cuando doy, me doy a mí mismo, ¿no? Eso es lo que doy, ¿no? Como when I give myself. Y creo que eso es lo que hace Subhuti, ¿no? Se da sí, sin mayor pena y va a todos lados, va a la India, va a México, va a Inglaterra, dirige retiros aquí y allá y se entrega. Dirige una tarde de mitras en Cuernavaca. Entonces, bueno, gracias por estar aquí, Subhuti, y vamos a empezar. Muy bien. Tenemos 3 categorías de preguntas. Eso suena como un juego de mesa, ¿no? Atínale al precio. Tenemos preguntas que tienen que ver más bien con la vida personal de Subhuti, no su vida personal, sino como su trayectoria en la orden, ¿no? Su práctica en el Dharma. Tenemos preguntas que tienen que ver con la comunidad y la orden, y tenemos preguntas que tienen que ver con Sangharakshita, con nuestro fundador. Entonces vamos a ir agarrando de una de cada una y a ver cuántas logramos cubrir. La primera tiene que ver, vamos a elegir, tomar algo de la comunidad y la orden. Alguien te preguntó, Subhuti, ¿consideras que hay diferencias marcadas entre las sanghas de cada país que enriquecen al conjunto de la comunidad budista Triratna?
Si es así, ¿cuáles serían esas diferencias? It's a very good question Es una muy buena pregunta, because I have the privilege of having visited probably most of the places where we have centers. porque tengo el privilegio de haber visitado la mayor parte de los lugares en donde tenemos centros. Of late, recently, it's mainly been India and Mexico. Últimamente, en los últimos años, básicamente han sido la India y México. But in the past, I helped to start things in Spain. Pero en el pasado ayudé a que iniciaran las cosas en España. Yeah, me. I started Ayudé a eso, with Mokshananda, really. junto con Mokshananda. So I got something of a sense of the flavor in each place. Entonces tengo cierto sentido como del saborcito de Triratna en cada lugar. And I think the differences that we have are one of our greatest riches. Y creo que las diferencias que hay entre los distintos lugares es una de nuestras grandes riquezas. We're so aware at the moment of the tensions between nations. Estamos muy conscientes en este momento sobre las tensiones que hay entre los It países. doesn't so directly affect you in Mexico, but it's very, very strongly felt in Europe. Es algo que quizá no les afecta tan directamente en México, pero es algo que se está sintiendo muy fuerte en Europa. You know, this demon of nationalism is one of the worst features of our modern world. Este demonio del nacionalismo es una de las características más difíciles, más feas de nuestro mundo moderno. Yeah, one should love one's country. Uno debe tener un país, I ¿verdad? love Britain. A mí me encanta Gran Bretaña. Not that I don't see plenty of problems with Britain. No que no vea yo problemas con Gran Bretaña. You should love Mexico, Pero ustedes deberían amar and México. I know you do. Y yo sé que lo hacen. But at the same time, we should not love our country at the expense of other countries. Pero al mismo tiempo no deberíamos amar nuestro país a expensas de otros, de odiar a otros, ¿no? One of the most wonderful things about our Sangha is that we all come together from our different backgrounds on the basis of a common commitment. Y algo que es muy bello en nuestra sangha es que venimos juntos desde nuestros diferentes países y nos reunimos sobre la base de nuestro compromiso con un mismo ideal espiritual. So I see that as one of our greatest contributions. Entonces creo que esa es una de nuestras grandes contribuciones. The movement, Triratna movement, does bring together people from such a broad range of backgrounds. El movimiento Triratna junta personas de contextos muy distintos. Not just different contexts as between different countries. No nada más distintos contextos refiriéndonos a diferentes países. But even within a single country, there are many cultures. Yeah? Pero a veces incluso dentro de un mismo país tenemos varias culturas. And so we try to bring together as many people as possible who want to go for refuge to the Three Jewels. Y entonces intentamos juntar a tantas personas como sea posible para que vayan a refugio a las Tres Joyas. So, for instance, I spend up to 4 months in India every year. Por ejemplo, yo paso alrededor de 4 meses al año en la India. It's a very different culture to Britain. Es una cultura muy distinta a la británica. It's a bit closer to Mexico than it is to Britain. Se parece más a la mexicana que a la británica. I always say that when I explain to my friends in India, Mexico is like India, but with the volume turned down. A veces les explico a mis amigos en la India que México es como la India, pero con el volumen más bajito. And the volume is high enough here. Y el volumen es bastante alto aquí, ¿eh? But what Indians bring is, well, two main things off the top of my head. Pero algo que con lo que los indios contribuyen son dos cosas, así que piense yo en voz alta, digamos. The first thing is that most people have come to Triratna because of their concern with a major social injustice. Una de ellas es el hecho de que la mayor parte ha llegado a Triratna porque están muy preocupados básicamente por cuestiones que tienen que ver con injusticia social. Because the great majority of those who come to our movement you all know this, but come from Dalit communities who are considered the bottom of the caste system.
porque la mayoría de ellos, seguramente ustedes ya saben esto, pero la mayoría de ellos vienen de la comunidad de Dalits, que son lo más bajo del sistema de castas. And historically, they've been terribly, terribly oppressed. Y históricamente han sido terriblemente oprimidos. Every culture has its hierarchies. Yeah? Cada cultura tiene sus jerarquías. They exist here. I can see it with my own eyes. Yeah? Existen aquí también, por supuesto, las puedo ver con mis propios ojos. But probably in India, the caste system is the most highly impacted and least tractable of them all. Pero ciertamente esas jerarquías en la sociedad de la India son highly impacted and intractable. How can I translate? Can you give me? Least possible to change. Yeah. Ajá. Es probablemente el sistema de castas en la India es algo muy fijo, como muy difícil de cambiar. We have a class system in Britain. Tenemos también en Gran Bretaña un sistema de clases. We have racial hierarchies. Tenemos también incluso jerarquías raciales, ¿no? But they're nothing like as immovable as caste. Pero nada tan inamovible como el sistema de castas en la India. So people come with a very strong desire to create a better society. Entonces la gente llega con un gran deseo de crear una sociedad mejor. And they see that the Buddha Dhamma is the best way to bring that about. Y ven que el Buda Dharma es la mejor manera de lograr eso. And they've come to the Buddha Dhamma with enormous faith. Y vienen a buscar el Buda Dharma con una enorme fe. And that's the second thing that is really noticeable about the movement in India. Y eso es la segunda cosa que es muy notable del movimiento en la India. People generally have enormous capacity for faith. La gente generalmente tiene una capacidad enorme para la fe. Of course, there's always a backside to every advantage. Yeah? Y por supuesto, cada ventaja tiene también su lado no tan positivo, ¿verdad? Faith without clarity can be blind faith. Porque la fe sin claridad puede convertirse en fe ciega. But they really put us to shame, at least us British. They Pero- put to shame with this capacity for faith. Pero realmente nos humillan a veces a los británicos, ¿no? Cuando vemos esta gran capacidad para la fe que tienen los indios. And I think they bring that flavor into the whole movement. Y creo que ellos traen ese sabor con ellos al movimiento. Coming from Britain, which is a post-Protestant country, Y yo que vengo de Inglaterra, que es un país post-protestante, which means that there's been a radical deconstruction of the imaginative realm. Yeah. a lo que me refiero es que ha habido una especie de desconstrucción radical del mundo de la imaginación, Which has been fought hard against by British poets and so forth. que es algo contra lo que han luchado muchos poetas británicos, por ejemplo. But this capacity to look up and revere is something I very highly value in India and in Mexico. Esta capacidad de reverenciar y admirar valores más elevados es algo que admiro mucho, que encuentro mucho en México y en la India. And yes, so India brings that sort of flavor. Entonces la India trae ese sabor al movimiento. And well, I can go on about India, but that people have a very great capacity to connect. Podría decir mucho más sobre India, ¿verdad? Pero una de estas cosas es que la gente en la India tiene una gran capacidad para conectar. And yes, if you make a friend of somebody in India, they're a friend for life. Y si haces amigos con alguien en India, son amigos para toda la vida. So I must stop there because there are other countries to go to. Ya, debo parar ahí porque también hay otros países, ¿verdad? But what about good old England? ¿Pero qué tal Inglaterra? Yeah, England has its own good qualities that it brings to the movement. También Inglaterra tiene sus propias buenas cualidades que trae al movimiento. I suspect there's nowhere else in the movement that in the world that Sri Ratna could have started in the 20th century. Creo que no hay ningún otro lugar del mundo en donde podría haber surgido Triratna que Inglaterra, considerando el siglo XX. The English have a great capacity for a certain sort of tolerance. Porque creo que los ingleses tienen una cierta capacidad para
cierta forma de tolerancia. Generalizing wildly about a huge number of people. Por supuesto que estoy haciendo una gran generalización con respecto a un gran número de personas, ¿no? But Pero, the tendency in Britain is, okay, you do what you want to do, I'll do what I want to do. porque la tendencia en Gran Bretaña es, bueno, ok, tú haces lo que tú quieras, yo voy a hacer lo que yo quiera. At worst, it's this kind of indifference. Yeah, En su peor forma, eso se convierte como en I don't indiferencia, care ¿no? what you do. Yeah. No me importa lo que hagas. But at the same time, it means there was a space within which something as radical as Triratna could be formed. Pero, por otro lado, eso significa que había un espacio para que algo tan radical como Triratna pudiera surgir. And particularly in the 1960s, when the movement started, that was very much the case. Y particularmente en los años 60, cuando comenzó el movimiento, pues ese era el caso. And of course, it's a relatively economically developed country, Por supuesto, es un país también con bastante desarrollo económico, although we've shot ourselves in the foot by leaving the European Union. But aunque nos hemos dado un balazo en el pie al haber dejado la Unión Europea, pero bueno, we're trying to scramble our way back. estamos tratando de regresar a ese The a ese Europeans are lugar. being sensible and being very cautious. Los europeos están siendo bastante sensatos y están teniendo cierta But cautela. there's a certain amount of economic security. Pero bueno, a lo que voy es que hay cierta seguridad económica. In more recent years, I think some people do find themselves economically constrained. En años más recientes sí ha empezado a suceder que hay personas que se sienten un poquito más restringidas a nivel económico. But when I was becoming involved, if you didn't have a job, you just went along to a certain government office and you collected unemployment benefit. Pero en las épocas en las que yo era joven, si tú no tenías trabajo, ibas a una oficina de gobierno y simplemente te daban tu seguridad social que tenía que ver con el seguro de desempleo. Britain has this certain sort of flexibility and openness. Yeah, Entonces Gran Bretaña tiene este tipo de flexibilidad y apertura. it's not infinitely flexible. We've got lots of problems now with reaction to immigrants. Yeah, No es infinitamente inflexible, ¿verdad? También tenemos últimamente reacciones muy fuertes a los inmigrantes. but Britain brings that sort of freedom to do. Pero sí, Gran Bretaña te ofrece este tipo de libertad para hacer. And of course, we have a very great literature which is sort of strongly exploring areas that are closely connected with the Dharma. Y por supuesto tenemos una gran literatura que explora áreas que están hasta cierto punto conectadas con el Dharma. So where else shall I talk? ¿De qué más debería yo ¿De hablar? dónde más? Do I have to say something about Mexico? ¿Debo decir algo de los mexicanos? It's dangerous ¿Ustedes for me creen? to say anything about that. Es peligroso decir algo sobre los mexicanos. But I think what Mexicans bring is this tremendous liveliness. Yeah. Creo que algo que traen los mexicanos al movimiento es una gran viveza, una gran vida. And also this same sort of capacity to revere. Y creo que el mismo tipo de capacidad para reverenciar. In Britain, cynicism is a national pastime. En Gran Bretaña el cinismo se ha convertido en un pasatiempo nacional. That's a good example of it. Esto es un buen ejemplo de ello. But Britons are suspicious of anything that's too enthusiastic. Pero los británicos pueden ser un poquito, tienen cierta suspicacia sobre cualquier cosa en donde haya mucho entusiasmo. Except if it's football, and since we're losing all the time, it's less enthusiastic. A menos que sea el fútbol, pero claro, como últimamente perdemos todo el tiempo, pues ya no hay tanto entusiasmo. But yes, in Mexico, there's a certain sort of open-heartedness. Pero creo que en México hay una cosa como de que hay mucho, los corazones están muy abiertos. And a capacity to innocently respond to value. Y una capacidad como para responder a lo que es de valor de una forma un tanto inocente. Why do I keep coming back? ¿Por qué regreso y regreso a México? Because if I do a little bit, I get so much appreciation. Porque nada más que haga yo un poquito y recibo muchísimo aprecio. And it keeps me going for the next year. Y por supuesto que eso me sirve de combustible para todo el año. And
it's just wonderful to talk to a Mexican audience. Yeah? Realmente es maravilloso hablar delante de una audiencia de mexicanos. You even laugh at my jokes. Incluso se ríen de mis chistes. It's strange British humour. Qué cosa tan extraña el humor británico. It's a little bit of what Mexicans bring, I think. Y es un poquito de lo que los mexicanos traen al movimiento. The other thing that is very important for me is that in Mexico, the sort of the imagination of the land is not very far from the surface. Otra cosa interesante es que en México la imaginación de la tierra no está tan lejos de la superficie. In India, our friends have been cut off from the Indian imagination because they've left Hinduism. En la India, nuestros amigos y amigas de la orden han perdido cierta cuestión, perdón, se me fue, con el tema de la imaginación, porque ellos venían del hinduismo y han sido como que aislados del hinduismo. In Britain, because of the Protestant background, we've been cut off from that realm by the Reformation. En Inglaterra, viniendo de un país protestante, cortamos lazos con todo ese mundo de la imaginación desde la época de la Reforma. But in Mexico, the native imagination, if you like, is not so far beneath the surface. Pero en México, digamos que esa imaginación nativa no está tan lejos por debajo de la superficie. The land is still alive. La tierra está todavía viva. I think there's a close affinity with Ireland, actually. Creo que hay una afinidad muy cercana con Irlanda. Ireland didn't have a Protestant Reformation despite our English efforts. En Irlanda no hubo una reforma protestante a pesar de los esfuerzos de los And ingleses. in Ireland, the land is still very much alive. Y creo que en Irlanda la tierra está todavía bastante viva. And people still have a very strong connection with the Irish myths and so forth. Y la gente tiene todavía una conexión muy fuerte con los mitos irlandeses y ese tipo de cosas. I think that's a fair comparison. Yeah? Creo que es una buena comparación, ¿verdad? He's agreed with me. Estuvo de acuerdo. Es que Manjupri es irlandés, por si alguien no lo sabe. Yes, so I think Mexicans bring something very distinctive to the movement as a whole. Entonces sí, creo que los mexicanos traen algo muy distintivo al movimiento como un todo. One of the really interesting things about Britain is that in our centres, because London is still an international city, a lot of people from many different countries come to our centres. Una cosa muy interesante de nuestro movimiento en Gran Bretaña, en particular Londres, es que como Londres sigue siendo una ciudad muy cosmopolita, mucha gente de muchos países diferentes viene a nuestro centro en Londres. Quite recently, I think it was discovered that native white British people are just about in a minority. Recientemente creo que se hizo la cuenta y descubrieron que los nativos de raza blanca, digamos, en el centro de Londres, el de Yeah. Londres, ¿verdad? Yeah. No, in London itself. En Londres en general. Yeah. Sí, la población, digamos, blanca nativa es ya casi una minoría. Empieza a ser ya casi una I'm not minoría. sure whether it's slightly more than a majority or slightly less. Yeah. Que tanto cerca de la mitad está, pero ya empieza a ser una minoría. And personally, I love that. Y a mí personalmente me encanta There eso, are lots of people who don't like it, pero hay mucha gente a la que no le gusta eso. and that's increasingly a political issue. Y esto de manera creciente es un tema político, ¿no? But yes, I could go on with different countries that each bring us particular flavor. Y podría seguir, ¿verdad? Nombrando distintos países de los cuales cada uno de ellos trae su sabor específico. And I think that for me, one of the most powerful practices I've engaged in is working in India with my Indian brothers and sisters. Y para mí, creo que una de las prácticas más poderosas en las que me he involucrado es trabajar en la India con nuestros hermanos y hermanas de la India. I've had to leave behind something of my own English conditioning. Tengo que dejar atrás algo de mi propio condicionamiento inglés. So I could just meet
my Indian friends as a human being. De tal manera que me pueda yo encontrar con nuestros amigos y amigas de la India simplemente como un ser humano. And I experienced something of the same in Mexico. Y creo que he experimentado algo de eso mismo aquí en México. Just meeting other people as human beings. Simplemente encontrarme con otros seres humanos, simplemente como seres And humanos. enjoying the variety. Yeah? Y disfrutar de la variedad. And seeing what that gives me. Y viendo qué es lo que eso también me da a mí. I could go on and on, but that's only one question. Podría seguir, pero esta es solo la primera pregunta, ¿verdad? Sometimes people in India complain that Subhuti, you give him one question, it's a whole talk. La gente en la India muchas veces se queja de que le das a Subhuti una pregunta y da una charla por horas y horas. I still haven't learned to say yes, no, yes, no. Todavía no aprendo a decir sí, no, sí, no. No, muchas gracias, Subhuti. Tocando el tema como de la diversidad, ¿no? Ahorita hablaste de la diversidad nacional, ¿no? Hay una pregunta sobre tu vida en la orden que tiene que ver más bien con la diversidad de estilos de vida, por así decirlo. Alguien te preguntó, a lo largo de tu práctica en el Dharma, ¿cómo han influido las distintas formas de vida o los estilos de vida que has experimentado? Y agregó vida en comunidad, vivir solo, vivir con pareja. ¿Cómo ha sido eso para ti? They are all in their own ways instructive. Creo que todos esos distintos estilos de vida sí son instructivos en alguna medida. So living with one other person, whether as a partner, romantic partner, whatever the word is, sexual partner, their name or not, has its own advantages, its own challenges. El vivir con una sola persona, ya sea que le llames la pareja sexual, la pareja romántica, cualquier nombre que quieras ponerle, tiene sus ventajas y sus desventajas. Because when you get close to somebody else, you come up against your own ego identity. Porque cuando estás muy cerca de otra persona, empiezas a notar estos temas como tu autoidentidad, tu identidad egoica. Actually, what I really mean is you come up against their ego identity. O más bien es que chocas con su identidad egoica. Your own is fine. La tuya está bien, ¿no? La de ellos es la que no te gusta. And anybody who's been married or lived with a partner knows that you have to kind of learn to adjust to each other. Yeah? Y cualquier persona que haya vivido con una pareja sabe, ¿verdad? Que tiene uno que aprender a ajustarse uno al otro, ¿no? You must take the other person into consideration. Tienes que considerar a la otra persona. You try not to, but unfortunately they resist. Muchas veces uno no lo hace, pero desgraciadamente ellos se resisten, ¿no? You just have to sort of recognize, well, if I do that, that has that impact. Yeah? Uno tiene que reconocer definitivamente, ¿verdad? Si yo hago esto, eso tiene ese impacto. When they do that, this has this reaction on me. Well, what's that say about me? O cuando la otra persona hace algo, yo tengo esta reacción, ¿no? ¿O qué dice eso de mí? So that's the best of living with one other person. Eso es lo mejor de vivir con otra persona. In the Dharmic context. En un contexto dármico. You have to learn to appreciate somebody else as different to you. Tienes que aprender a apreciar a alguien más como una persona diferente a ti. And if you can, you have to let them be a separate person. Y si puedes, tienes que dejar que sean pues una persona aparte de ti, ¿no? The problem is, there's a very strong tendency to become emotionally dependent. El problema es que hay una tendencia muy fuerte a que haya una dependencia emocional. In other words, your sense of happiness, sense of yourself, depends upon the other person's response to you. En otras palabras, tu propio sentido de felicidad y de seguridad depende de la otra persona, depende de cómo la otra persona responda a ti. So if I might make a bad joke,
I think that living with a partner is for stream entrance. Entonces, si puedo hacer una broma, creo que vivir con una pareja es para entrantes a la corriente. There has to be a high degree, you have to have a high degree of individuality. Necesitas tener un alto nivel de individualidad. But the best is that you might learn that through doing so. Yeah? Pero bueno, también lo bueno es que puedes aprender a hacerlo a través de practicarlo, ¿no? There are such strong tendencies to attachment, dependence, etc. Puede haber tendencias muy fuertes al apego, a la dependencia, etc. So every one of these lifestyles has its advantages and disadvantages. Entonces, cada uno de estos distintos estilos de vida tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? I think I remember Bante once saying he thought it was good if everybody had some experience of all three. De hecho, recuerdo que en algún momento Bante dijo que es muy bueno si cada quien tiene experiencia de estos tres distintos estilos de vida. So, for instance, what about living on your own? Por ejemplo, también vivir solo o vivir sola That's a very valuable experience. es una experiencia muy valiosa. In fact, Bante encouraged us all, to spend about a month every year in solitary retreat. De hecho, Bante nos animó a todos y a todas a que pasáramos por lo menos un mes al año en retiro solitario. Okay, if you can't do 1 month, 1 week. Si no puedes echarte el mes completo, bueno, pues una semana. Or just try a day. O intenta un día. Why? Yeah? ¿Por qué? Because you have to confront yourself. Porque tienes que confrontarte a ti mismo. You can't sort of hide in another person or another people, No puedes esconderte detrás de ninguna otra persona, ¿verdad? or sort of obscure what's going on by mere sociability. O no puedes, digamos, nublar lo que está pasando a través de simplemente una sociabilizar, ¿no? That might be a little bit of a danger in Mexico. Eso podría ser un pequeño peligro en México. It's amazing how long you spend eating, you people. Es increíble la cantidad de tiempo que pasan comiendo. I'm joking, but I'm not joking. Estoy bromeando, pero a la vez no estoy bromeando. But when you're on your own, you have to come to terms with yourself. Pero cuando estás solo, cuando estás sola, pues necesitas lidiar con eso, ¿no? I've spent a lot of time in solitary retreat over my life. Yo he pasado mucho tiempo en retiros solitarios a lo largo de mi vida. And to begin with, it's very difficult. Y las primeras veces fue muy difícil. You think before you go, I'm just going to go on a retreat, just going to meditate, enlightenment in 1 week. Antes de ir, tú piensas, ¿no? Voy a ir de retiro solitario, me voy a sentar a meditar y en una semana voy a estar iluminado, ¿no? And when you get there, there's about a day of absolute relief. Y después, cuando llegas ahí, hay todo un día en donde se siente así como que un gran alivio, ¿no? And then you begin to find it's just you. Y después te empiezas a encontrar, pues que ahí estás tú. You haven't left yourself behind. No te dejaste atrás. And you have to come to terms with yourself. Y tienes que lidiar contigo mismo. For instance, I had to come across poor self-view. Yo, por ejemplo, he tenido que lidiar con una autoimagen mala, una mala autoimagen. Yeah, ¿no? and the fact that I wasn't very comfortable with myself. Y el hecho de que no estaba yo muy cómodo conmigo mismo. Somehow I'd inherited guilt. Yeah. De alguna manera heredé un cierto nivel como de culpa. So what's under the surface is just plain. Entonces, lo que está debajo de la superficie, pues ahí de pronto lo ves. Also encounter boredom. También se encuentra uno con aburrimiento. I remember my mother for the last years of her life, she had a stroke and she was just lying on her bed. Me acuerdo de mi mamá durante los últimos años de su vida, había tenido un derrame cerebral y simplemente estaba en cama. And I remember one day she said to me, I'm fed up with being me. Y me acuerdo que un día ella me dijo, estoy harta de ser yo misma. And that's the sort of feeling that I sometimes have. Y yo, sí, es el tipo de sentimiento que a veces tengo. Can't I be something different? No puedo ser alguien diferente. But yes, you have to just confront yourself.
Porque simplemente tienes que confrontarte contigo mismo, ¿no? As you work on yourself, you become more and more comfortable with yourself. Y conforme trabajas contigo mismo, pues estás más cómodo, ¿no? I don't want to risk fate by saying that I think I know myself reasonably well now. No quiero arriesgarlo, pero quiero decir que creo que a estas alturas ya me conozco más o menos bien. We could always be surprised. Uno puede salir con sorpresas también, ¿verdad? But at last, I'm happy to be alone. Pero sí, por fin me siento cómodo y me siento feliz cuando estoy solo. And consequently, I'm happy to be with others. Y también, por Yeah. consecuencia, estoy contento y feliz cuando estoy con otros. And so, living alone, you have to see yourself very clearly. Entonces, cuando vives solo, tienes que verte a ti mismo muy claramente. And you have to confront aloneness. Tienes que confrontar ese estar solo, esa soledad. I don't say loneliness. Sí. Can you make that distinction? Sí, sí, sí. Yeah, No es la soledad en mala onda, sino una soledad de estar solo, simplemente. Because loneliness is where you crave company. Porque hay cierta soledad que se refiere a como que no sientes como ganas de compañía y no la tienes, ¿no? Entonces te sientes solo. But the fact is, we are all alone. Porque el hecho, en última instancia, el hecho es que todos estamos solos. And that's okay. Y eso está bien. And if we're able to recognize that we are alone and that others are alone, then we can begin to communicate. Si podemos reconocer que estamos solos y que otros están solos, entonces podemos empezar a But the comunicarnos. problem is when you try to include others in yourself. El problema viene cuando tratas de incluir a otros en ti mismo. Bhante once described that kind of relationship as like two paper bags trying to get inside each other. Bhante una vez describió ese tipo de relación como diciendo que son como dos bolsas de papel tratando de meterse una dentro de la otra. It's a good image, isn't it? Es una buena imagen, ¿no? So you can really come into relationship with others when you're happy with your own aloneness. Y puedes realmente entrar en una buena relación con otros cuando estás bien, estás contento con tu propio estar solo. And you're not using other people to compensate for your feeling of loneliness. Y no estás usando a otras personas para compensar por este sentimiento de soledad no positiva, digamos, So ¿no? the great advantage is to spending time completely on your own. Entonces creo que hay una gran ventaja de pasar tiempo uno solo, una sola. The problematic of that way of life is, or living like that, is that you just become sort of locked in yourself. Un problema que puede haber de ese estilo de vida es que te conviertas en alguien como hasta cierto punto aislado dentro de ti mismo And you become more and more separate from others, yeah? y que eso te separa de otros, ¿no? In an unhealthy sense, yeah. En una forma que no es muy sana. And also sometimes that you're not able to deal with the forces within you. Y que muchas veces también encuentras difícil lidiar con las fuerzas que hay dentro de ti. Not muchas veces, but sometimes. Yeah. No muchas veces, a veces. So there we are. That's the advantage and disadvantage of living alone. Entonces, bueno, ahí están algunas ventajas y desventajas de vivir solo o sola. What about living in community? Y vivir en comunidad. Of course, first of all, it's a very economically beneficial way of living. Bueno, primero que nada, es desde el punto de vista económico, pues es muy beneficioso, ¿no? You share your costs. Pues compartes las cuentas, ¿no? In fact, some people have argued that it's ecologically beneficial too. Hay personas que argumentan que también es ecológicamente beneficioso. But those are not the most important features. Pero quizá esas no son las características más importantes del vivir en comunidad, ¿no? Well, you're in a situation where you can help support others in their going for refuge to the Three Jewels. Estás en una situación en la que puedes apoyar a otros en su ir a refugio a las Tres Joyas. Of course, you get help too. Y por supuesto, tú también recibes ayuda But en ese sentido. you don't go into it for that. Pero no es esa la razón por la que vas a una comunidad. You have a direct opportunity to support others in their going for refuge, and they will support you. Tienes una oportunidad directa de apoyar a otros en su ir a refugio
y ellos te van a apoyar a ti. So it's just a little thing. For instance, you meditate together. Solo por nombrar algo pequeño, simplemente meditan juntos. And if you're not in the meditation in the morning, everybody notices. Y si no llegas a la meditación de la mañana, todo el mundo lo nota. Nobody says anything, Nadie dice nada, but they know. pero ellos saben. So you're sharing your spiritual life with others. Entonces estás compartiendo tu vida espiritual con otros. And there's less likelihood of emotional dependency. En esos contextos hay menos posibilidad de que haya una dependencia emocional con otros. At the same time, there is emotional support. Pero al mismo tiempo sí hay un apoyo emocional. And it's also in being in community, you can do things together. Al estar en comunidad también pueden hacer cosas juntos. I'm very aware, for instance, being here of the four in the community here. El estar aquí me ha hecho como muy consciente de las 4 personas que viven aquí en comunidad. They're not the only people, but they do a lot for the center. No son las únicas personas que participan en el centro, pero hacen mucho por el centro And they do it together. y lo hacen juntos. I've seen the way in which they coordinate over breakfast. Yeah. Me he dado cuenta cómo se coordinan, por ejemplo, a la hora del desayuno. So there's a very strong sense of a shared purpose. Entonces hay un sentido como muy, muy fuerte de un propósito compartido. ¿Verdad? We're doing well, advertising our community here. I want to advertise it because Claro que la quiero anunciar, I ¿no? think it's a very beneficial element in the whole brew. Porque creo que es un elemento muy beneficioso en la mezcla. Living and working together allows you to be far more effective in spreading the Dhamma. Porque vivir juntos y trabajar juntos les ayuda a ser mucho más efectivos en expandir el Dharma. So, and again, for instance, here, because the four of them live together, there's a permanent atmosphere here. Y por ejemplo aquí, ¿no? Por el hecho de que hay 4 personas que viven aquí juntas, hay una atmósfera permanente de práctica. They meditate every day together. Meditan juntos todas las mañanas. With the temporary community member Lupita. Con una miembro temporal de la comunidad, Lupita, que viene aquí también todas las mañanas. So there's something to come into. Entonces hay algo en lo cual uno llega y entra. It's not that in the evening they come along, they open the door, they go in, they dust the flies off the altar. No es así como que llegan en la tarde y abren la puerta y no hay nadie y espantan a las moscas del altar, ¿no? There's a permanent atmosphere, a living atmosphere. Aquí hay como una atmósfera permanente, una atmósfera viva. And it's very clear to me that all over our movement, the places where the centers are most effective, there are communities. Y para mí es muy claro en todo nuestro movimiento, a donde quiera que voy, que los lugares que son más efectivos son aquellos en donde hay comunidades viviendo en los centros. It's more effective for those who don't live in communities. Es más efectivo para aquellos que no viven en Because you can comunidades, sort of participate in the community. porque puedes de alguna manera conectarte, ¿verdad? Y participar con la comunidad. So if you want to spread the Dhamma, if you want to work for the Dhamma, living in community is a very, very good way of doing that. Entonces, si quieren compartir el Dharma, ¿no? Vivir en comunidad es una muy, muy buena manera de hacerlo. And especially if you're trying to spread the Dhamma at the beginning of the process, yeah? Y particularmente si están intentando expandir el Dharma al inicio del proceso. Sometimes it can be pretty difficult to get things going. A veces puede ser muy difícil echar a andar las cosas. ¿Es verdad, Manjupriya? Es verdad. ¿Es verdad, Manjupriya? Yeah. Sí, Manjupriya está solo en Brasil, ¿no? And it's tough Y es duro, es difícil, because it's just you. porque solamente estás ahí tú, ¿no? People can't quite catch the Dhamma. La gente no puede realmente contagiarse del Dharma. But if there's a team, then there's something between you that they pick up on. Pero si hay un equipo, hay algo entre ustedes que la gente ve, que la gente
de lo que la gente se contagia. The Manjupri is open to offers. Manjupri está abierto a ofrecimientos si alguien lo quiere acompañar en He Brasil. doesn't want to be doing it on his own, No es que quiere estarlo haciendo solo, ¿verdad? but he's a hero. and Él he es does his best. es un héroe realmente. Yeah, he really is. Realmente lo es. But yes, I think if we want to go somewhere new, it's really good to go with a team. Entonces sí, si quieres ir a un lugar nuevo, es muy importante que vengas con un equipo. So that the community, in some ways, is the spearhead of our movement. Porque la comunidad es así una especie como de la punta de lanza de nuestro movimiento. I'd certainly like to see more communities in Mexico. Y definitivamente a mí me gustaría ver más comunidades aquí en México. Salvador is in one in Mexico City. Salvador vive en una comunidad en Ciudad de México, I ¿no? understand there's a women's community. Sí, Fanny y Monse, Yeah, I was really, really delighted to hear that. Yeah, mujeres jóvenes. yeah, really Sí, delighted. estoy encantado de saber de esa comunidad. I'm just disappointed I haven't been invited to supper. Yo estoy muy decepcionado de que no me invitaron a cenar. But I'm so pleased that that's happening Pero sí, me da muchísimo gusto que eso esté sucediendo, because it will really help you in your spiritual life. porque realmente las va a ayudar mucho a ustedes en su vida espiritual. It's a lot of fun. Además es muy divertido. You're going to have lots of fights together. También se van a pelear bastante, It's necessary a veces es necesario, because that refines your self-clinging. porque eso ayuda a que se vaya refinando tu autoapego, ¿no? To begin with, I thought joining the Sangha meant entering heaven. Al principio yo pensaba que unirte a la sangha era algo así como entrar al cielo, ¿no? And just being with a whole lot of angels singing, holy, holy, holy. Y que entonces iba yo a estar con una serie de ángeles cantando santo, santo, santo. But then I began to realize I was living with a lot of devils. Pero más bien me di cuenta que estaba yo viviendo con una bola de demonios. And then I realized I had little horns on my own head. Y yo también me di cuenta que yo también tenía mis cuernitos aquí en la cabeza. But you come up against yourself, yeah? Porque pues sí, pues te topeteas, ¿no? Mutuamente. But you go through it. Pero bueno, You, pues you resolve it. lo yeah? superas, lo And- resuelves And you grow. y creces. So, yes, I can extol particularly the community. Entonces sí puedo exaltar sobre todo el estilo de vida en comunidad, Especially because it's such a powerful vehicle for spreading the Dhamma. particularmente porque es un vehículo muy importante para expandir el Dharma. The two for Gracias. Sí. We don't fight. The four of us. Oh, no wonder you're not growing. I will throw in the apple of discord. Le digo a Subhuti que nosotros cuatro en la comunidad, no es cierto, no nos peleamos mucho. Y dice Subhuti, con razón no están creciendo. Les voy a echar ahí la manzana de la discordia. Psst, do you know about... Me va a contar un chisme sobre Ruchira Siddhi. Gracias, Subhuti. Pues creo que tenemos tiempo para una última. ¿Ya? ¿Cómo? Wow. Sí, sí. Digamos, vamos, hay un par sobre Sangarakshita, Okay. ¿no? Que es el fundador de Triratna. Este es Ese Sangarakshita, Ese exacto. Sangarakshita. Tremendo, es eso. Ay, ese mero. Travieso. Muy travieso, sí, sí. Amaneció travieso. Hay dos preguntas. A ver si podemos ver las dos, Okay. porque creo que son buenas. La primera que quiero preguntarte es, ¿qué cualidad o aspecto de la personalidad de Bhante, de Sangarakshita, te atrapó, ¿no? Como para decidir que su forma de presentar el Dharma, su sistema de práctica, te iban a llevar por un camino adecuado. Well, I met Bhante when I was 20, Yo conocí a Bhante cuando yo tenía 20 años. and I was immediately powerfully struck by him. Y recibí así como un impacto súper poderoso de haberlo conocido. I think the main thing I could say is he knew what he was talking about.
Mm. Creo que lo primero que me llamó la atención es que él sabía de lo que estaba hablando. He wasn't just, you know, talking almost academically. Yeah? No estaba hablando como de una manera académica. He knew what he was talking about. Él sabía de lo que estaba hablando. And he was able to put it in a uncomplicated but deep way. Y tenía la capacidad de ponerlo de una manera profunda y a la vez no complicada. And I remember very well, I came along the first time and did the mindfulness of breathing. Me acuerdo la primera vez que fui a la Sangha y hicimos la atención plena a la respiración. And that very first meditation, I hit first and possibly second dhyana. Y en esa primera meditación tuve una experiencia de la primera dhyana, probablemente la segunda. I was sort of lifted up by him. Sentí como el Bhante me levantaba. That impressed me. Eso me impresionó mucho. But maybe the next time, or maybe the time after that, we had a question and answer session. Pero la siguiente vez, o tal vez un poco después, tuvimos una reunión de preguntas y respuestas. So relaxed. Yeah. Estaba tan relajado. We were all sitting on the floor. He's just leaning against the wall, really, really relaxed. Estábamos todos sentados en el suelo y él estaba recargado contra la pared, tan relajado. Nothing could bother him. Yeah? Nada lo perturbaba. And whatever question came to him, he just obviously think about it, and then a very skillful answer would come. Cualquier pregunta que le hicieran, por supuesto, él la pensaba y le venía así como que una respuesta súper hábil, súper buena. I'd studied philosophy, so I was interested in the philosophical aspects of the Dharma. Yo había estudiado filosofía, entonces estaba yo interesado en los aspectos filosóficos del Dharma. But he talked about them not like philosophy as I studied it. Yeah. Y hablaba de ellos de una forma no como cuando yo estudié filosofía. He talked about the deepest truths of the Dharma in a very simple, direct way. Hablaba de las verdades más profundas del Dharma de una manera muy sencilla y muy directa. And that really, really appealed to me. Y eso realmente me fascinó. He made lots of references to Western culture. Hacía muchas referencias a la cultura And occidental. of course, it was very clear that he knew his art and literature really well. Y era clarísimo que sabía muchísimo de arte y de literatura. I remember somebody told me that they, from Mexico, went to see Bhante and asked, he wanted to engage with art. What art should he engage with? What? What form of art should he engage with? Ajá. Me acuerdo de alguien de México que lo fue a ver y que le preguntó, ¿con qué tipo de arte me debería yo involucrar? You know, should it be Botticelli or Rembrandt or Van Gogh? ¿Alguno de esos? Ajá. And Bhante said, well, you have plenty of great Mexican artists. Yeah? Y entonces Bhante le respondió, pues, tienes muchos artistas mexicanos. And then he made a long list, Y le hizo una lista, which ¿no? that person had never heard of. De que muchas de las personas en esta lista ni siquiera las había escuchado. I think it's one of the great disappointments about his life that he didn't come to Mexico. Creo que fue una de las grandes decepciones de Bhante, es que nunca tuvo tiempo de venir a He México. was particularly keen to go to see Zapotec culture for some reason. Yeah? Por alguna razón tenía mucho interés en ir a conocer algo de la cultura zapoteca. Anyway, that was you know, I saw a man who had a deep knowledge and a deep feeling for culture. Entonces sí, yo vi ahí a un hombre que tenía una gran conocimiento y como resonancia con el arte, con la cultura. So I was smitten. I don't know that word. Yeah, Me enamoré. Ajá. Yeah, and I was just looking at him. You Yo know, nada más lo miraba, ¿no? just watching him as he spoke. Yeah, so No, measured, no me- so careful. Lo miraba, ¿no? Con con esta admiración, ¿no? At that time, still with a slight Indian accent, Todavía en aquel entonces tenía un poquito de un acento indio and I was absolutely fascinated. y yo lo encontré fascinante. I'd never seen anything like it. Yo nunca había visto a alguien como él. So we were just across the room, no? Estábamos sentados así como que apenas del otro lado del cuarto, 10, 15 feet across. unos 3, 4 metros,
Yeah. I'm just doing Good mathematics. good conversion, I'm ¿no? just doing more like tres. And at a certain point, he looked at me. Y en algún momento me volteó a ver. And I've told the story before here, but in England, you don't look people in the eye too long. Y yo creo que ya he contado esta historia antes, pero, ¿saben? En Inglaterra uno no mira a la gente a los ojos durante mucho tiempo, ¿no? Particularly two men looking each other in the eyes, like, okay, let's have a En particular, dos hombres que se miran a los ojos directamente por mucho tiempo empiezan a poner los puños así, And of ¿no? course, if you're looking too long at a lady, other implications are. Y si miras durante mucho tiempo a una dama, hay otras implicaciones involucradas, So you ¿no? look and then you move your eyes away quickly. Entonces miras a alguien y luego volteas la mirada, ¿no? But he looked back at me, Pero Bante me miró, so I looked back at him. entonces yo lo miré. And it must have been for about 3 hours. Y duró más o menos como 3 horas. It was probably 15 seconds, but it felt like 3 hours. Probablemente fueron 15 segundos, pero se sintió como 3 horas. But we held each other's look. Pero nos mantuvimos la mirada mutuamente. I've tried to explain what I experienced, yeah? Y he tratado de explicar cómo me sentí. But it was a bit like you saying, okay, here I am. Pero es como si me estuviera diciendo, ok, aquí estoy, There you are. ahí estás tú. Let's meet. Encontrémonos. Not just meet, but meet. No Yeah? nada más encontrarnos, He encontrémonos, He ¿no? wanted to meet. Quería que nos encontráramos. And I think that's probably, in a way, one of the most powerful aspects of the man. Y creo que de alguna manera eso era uno de los aspectos más poderosos de Bante. I remember a close friend of mine was his secretary for quite a long time. Me acuerdo, un amigo muy cercano mío fue su secretario durante mucho tiempo, Vijayaruchi, some of you will know. Vidyarruchi. And Vijayaruchi one day said to Bante, what do you think your particular genius is? Y Vidyarruchi un día le preguntó a Bante, ¿cuál crees que es tu genio particular, o sea, tu cualidad particular? ¿De dónde Genius eres? is an important word. Es tu genio, es una palabra importante. And because you've got so many capacities, what is your particular genius? Porque tienes tantas capacidades, ¿no? Pero ¿en dónde eres realmente genial? And Bante said he thought genius was too big a word. Yeah. Y Bante dijo que esta palabra genio es una palabra muy grande. And he didn't like to use it in relation to himself. Y no le gustaba usarla en relación consigo mismo. He was a genuinely modest man. Porque genuinamente era un hombre modesto. Which doesn't mean not very self-confident. Que no es lo mismo que decir que no era que tenía mucha confianza en sí mismo. And he said, I don't like to think of myself in terms of genius, yeah? No me gusta pensar en mí mismo en términos de genio. But I like to think I have a talent for friendship. Pero creo que sí tengo un talento para la amistad. And it's amazing how many people he connected with. Y es impresionante la gran cantidad de personas con las que conectaba. Thousands of people. Miles de personas. And it didn't always work, of course. No siempre funcionaba, claro, ¿verdad? But very often people would come away feeling they'd really met him. Pero muchas veces la gente salía después de haberse reunido con él con esta sensación de realmente haberse encontrado con él. And that he'd really seen them. Y que ellos realmente se sentían vistos por And Bante, often ¿no? just said a few simple words which resonated for many years. Muchas veces Bante simplemente decía unas cuantas palabras sencillas que les resonaban por muchos años. So I think in that encounter I described, I had my first flavor of that. Entonces creo que en este encuentro que les describo tuve como ese saborcito de eso, ¿no? I can't resist saying something else. Yeah? No puedo resistir decir algo más. I came along in the 1960s. Yo llegué al movimiento en los 60s. 1960s in Britain were the time of what we call the Summer of Love. En los años 60 en Gran Bretaña era eso que se llamaba el verano del amor, The hippie era. la era de los hippies, ¿no? And we were discarding, the whole past culture. Estábamos echando por la borda
toda la cultura previa, ¿no? And there was something, we valued being what we call far out. Valorábamos mucho esto de ser, digamos, como far out, Marginados, como marginados, como disidentes, disidentes. disidentes, Outside convention. Yeah. fuera de la convención, fuera de la convención. And for all that we thought of ourselves as outside convention, Bhante was completely outside convention. Y no importa que tanto nosotros nos sintiéramos fuera de la convención, Bhante realmente estaba fuera de la convención. And this got us into a lot of trouble, but that's another story. Y eso nos metió en muchos problemas, pero bueno, esa es otra historia. He just didn't observe convention. Sencillamente no observaba las convenciones. And I described, I remember last year, how my first encounter with Bhante was just coming into the room, and he was there. Les contaba el año pasado cómo mi primer encuentro con Bhante fue entrar al cuarto y pues ahí estaba. And my impression was that he was like a wild animal. Y como mi impresión fue que era como una especie de animal salvaje, But like a lion, you know, como un león, ¿no? but a lion who just had a good meal. Pero un león que acaba de tener una buena comida. So you were safe for the time being. Yeah. Entonces estaba uno a salvo por lo pronto. But he was not constrained by convention. Pero no era alguien a quien las convenciones lo limitaban. That really deeply appealed to me Y eso realmente me encantaba. and terrified me. Y a la vez me daba muchísimo miedo. Gracias. Wow. Si tienen Sí. 5 minutos más, 10 minutos Sí, más. sí, claro. Ay, sí. Media hora. Hay otra pregunta que se vincula con lo que acabas de decir, que es, ¿cómo crees que cambia la relación con un maestro fundador, como Bhante, a medida que pasan las generaciones en una comunidad espiritual? Pues particularmente quienes vienen entrando y que nunca lo van a conocer, ¿cómo cambia la relación? Y quizá cómo conectar también, ¿verdad? Sorry, is it how does the relationship change or how to change? How does it change as generations move on? Yeah. And also perhaps how you connect with it when you never met him, ¿no? Well, in a way, you have met him. Bueno, de alguna manera todos lo han conocido ya. You've met him through his teachings. Lo han conocido a través de sus enseñanzas. You've met him through the community that he founded. Lo conocen a través de la comunidad que él fundó. We all, order members, whether we met Bhante or not, we are functioning on the basis of his understanding. Todos nosotros, por ejemplo, como miembros de la orden, ya sea que lo hayamos conocido o no, todos funcionamos con base en la comprensión de Bhante. Not just an intellectual comprehension. Y no nada más en una comprensión intelectual, But a sort of spirit, you could say. pero más como un espíritu. And also, very important, a particular understanding of principles. Y también, muy importante, una comprensión particular de los principios. So I don't think you can really say that you haven't met him. Entonces no creo que puedan decir que no lo conocen. If you've encountered Triratna, you've encountered Sangharakshita. Si han encontrado con Triratna, se han encontrado con Sangharakshita. But what I do find is that many people encounter him in other ways. Pero lo que yo he encontrado es que también mucha gente se encuentra con Bhante de otras formas. Including in Mexico, people have told me that they dreamt of Bhante without having met him, and without even knowing who he was. Incluso gente en México, por ejemplo, me ha contado que han soñado con Bhante sin haberlo conocido nunca, sin siquiera saber quién fue. Very, very common in India. Es también algo muy común en la India. So there's a sort of esoteric connection with him. Entonces hay una especie como de conexión esotérica con él, On another level, you could say. como que ocurre en otro nivel, ¿no? So I think that will continue. Y creo que eso va a continuar. As long as enough people take seriously his understanding of the Dhamma, he will live. Mientras haya suficientes personas que tomen en serio su comprensión del Dharma, Bhante va a vivir. Some people won't think of that very much. Habrá gente que no piensen de esa manera mucho. For some people, the community is the most important
Para muchas personas, la comunidad es lo más importante con lo que conectan. For some people, the practice is the most important thing. Para muchas personas, las prácticas son lo más importante. For some, it's the intellectual expression. Para otras personas, lo importante es la expresión intelectual. But I think that for quite a number of generations, there are going to be people who connect with Bhante sort of personally. Pero yo creo que a lo largo de muchas generaciones va a haber gente que conecte con Bhante casi de manera personal. We can't demand it of people. No es algo que podamos pedirle a la gente, Either ¿verdad? you do or you don't. Yeah? Ya sea te sucede o no te sucede, ¿no? It's okay as long as you accept the principles and you go for refuge in his understanding. Está bien, como sea, ¿no? Mientras vayas a refugio de acuerdo a sus principios y su comprensión. But I'm fairly confident that this will survive for some time. Pero tengo mucha confianza en que esto va a sobrevivir por un tiempo. And as I say, I function in India where 95% of order members have never met Bhante. Y como les decía, ¿no? Yo voy a la India en donde el 95% de los miembros de la orden no conocieron a Bhante, But they have tremendous gratitude to him pero sienten una gran, inmensa gratitud hacia él, because everything they've got from Triratna comes from him. porque todo lo que tienen, todo lo que han heredado, digamos, de Triratna, viene de él. Of course, we don't want to make him into a sort of fixed figure. Por supuesto, tampoco queremos convertirlo en una especie de figura ahí fija. We've got to allow the movement to adapt to new circumstances and situations. Necesitamos permitir que el movimiento se adapte a nuevas situaciones y circunstancias, But on the basis of the principles that he laid down. pero sobre la base de los principios que él estableció. Gracias. And I must say, it's one of the delights of coming to it. I was going to say to India, but I think this is Mexico. This is isn't it? Mexico. I get confused sometimes. I think it's Mexico. I think it's still. Mexico. Y creo que es uno de los gustos que me da de venir a la India, pero no, aquí no es la India, ¿verdad? Aquí es México. In Mexico, one of the things that really delights me is that people do have an appreciation of Bhante. Eso me da mucho gusto venir aquí porque la gente tiene un gran aprecio hacia Bhante, But not exaggerated or, I don't know, sort of sentimental. no es algo así como sentimentaloide ni exagerado, ¿no? Because you can encounter him. Sino que es una sensación de que pueden verlo, pueden encontrarse con él. And what I would say is that I think it's very important that people do continue to read his work and study it. Y lo que quiero decir es que creo que es muy importante que la gente continúe leyendo su trabajo y estudiándolo. He's left us many dharmas in the Tibetan sense, hidden treasures. Yeah. Nos dejó muchas termas, ¿no? En el sentido tibetano, muchos tesoros enterrados. In 100 years' time, somebody will open one of those volumes and see something, the significance of something that we've all neglected. En unos 100 años va a llegar alguien, va a abrir alguno de esos volúmenes y va a ver algo que va a tener como un nuevo significado que nadie de nosotros habíamos visto. And I must say, I really rejoice in the efforts that have been put in Mexico to get Bhante translated. Y quiero decirles que realmente me regocijo en el esfuerzo que se ha puesto en México para traducir a Bhante. It's a real example. Es un ejemplo real, I ¿no? think most of the principal works are now in good translations in Spanish. Creo que la mayor parte de los trabajos de Bhante están ahora traducidos al español, bien traducidos al español. And of course, much appreciation of Nagapriya in that respect. Y por supuesto, mucho aprecio para Nagapriya en ese sentido, Because Cuernavaca is the center of this enterprise. porque Cuernavaca es el centro de esa empresa. And I know that, what's your name? Sarva- Sarvajyoti, Me? haven't you contributed? Well, very little. Well, then, the very little that you've done is very good. I know Paolo has done Sarvaprabha, some- Sarvaprabha, Dharmaratna, Sarvaprabha, Sarvaprabha, Dhammaratna, yeah. Paula. Yeah. It's a really important work. Sí, es un trabajo muy, muy importante el que se ha hecho. And for years to come. Y espero que va a ser un trabajo para los años por venir. When I was Bhante's secretary, he was engaged in writing his memoirs.
Cuando yo era secretario de Bante, Bante estaba escribiendo sus memorias en aquel entonces. And I remember very secretly thinking this was a waste of time. Y yo me acuerdo que pensaba así secretamente que eso era una pérdida de tiempo, ¿no? He should be out giving talks. He should be out meeting people. Debería estar allá afuera dando charlas, But- encontrándose con la but every gente. day, 200 words Pero cada día escribía sus 200 palabritas. and 200 fully polished words. Y 200 palabras pulidas y perfectas. But I realized later on, he's left it. He wasn't writing for me. He was writing for the future. Pero después me di cuenta que no estaba escribiendo para mí, estaba escribiendo para el futuro. So I think it's very important that people continue to read him, because any author's work is an expression of their mind. Entonces creo que es muy importante que la gente siga leyéndolo, ¿no? Porque los escritos de cualquier autor son una expresión de su mente. In a way, when you read a book, you're coming into a conversation with the author. De alguna forma, cuando lees un libro, estás entrando en una conversación con un autor. Sometimes when you read a book, you don't really want to have a conversation with that author. A veces lees un libro y dices, no quiero tener una conversación con este autor, ¿no? But yes, when you're reading, you're really in communication with the individual behind them. Pero cuando sí es cierto que pasa, cuando estás leyendo, estás realmente en comunicación con el individuo que está detrás de ese escrito, ¿no? With the mind behind them. Con una mente que está ahí detrás del So I think trabajo, it's ¿no? probably one of the most important things to say about the future. Entonces creo que esta es una de las cosas más importantes que decir con respecto al futuro. So all the work that goes into putting Ante's words into really good Spanish and in really well-produced editions is extremely valuable. Entonces todo ese trabajo que se ha puesto en poner todo el trabajo de Bante en un buen español y en ediciones bien cuidadas es importantísimo. Muchas gracias, Subhuti. Vamos a darle un aplauso Vale. de agradecimiento. Muchas gracias por todas tus palabras. Gracias, Sadayoti, por tu traducción. Pues vamos a cerrar. Gracias nuevamente por haber venido. Tenemos un par de...